tiene 43 años de edad, nacido el 10 de septiembre de 1975, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción con la tesis doctoral de la Sociedad Unipersonal con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 18 años. Fue asesor de empresas y entidades del sector público y privado. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Doctor Fernando Andrés Beconi, buen día. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura se dispuso prohibir la lectura directa de los ejes temáticos, solamente puede tener una ayuda a memoria. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del Consejo, damas y caballeros presentes, es un gran privilegio poder compartir esta jornada en este distinguido público. Estoy presentando mis posiciones sobre los ejes temáticos, entre otros, el primer punto es el rol del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho. Y no puedo iniciar la exposición sin mencionar el artículo 247 de la Constitución Nacional, que le genera la prerrogativa de ser el custodio de la misma, su intérprete auténtico y el aplicador de justicia dentro de nuestro sistema político-jurídico. Nuestro Estado Social de Derecho reconoce la igualdad de posición entre los justiciables, entre el Estado y los justiciables, reconoce los principios de equilibrio, recíproco control, de respeto a las premisas de orden social, político y jurídico en nuestro país. El especial énfasis de un Estado Social de Derecho y la distribución o la aplicación de justicia dentro de este método, de este sistema, prevé sobre todo la tutela al acceso de justicia de los más vulnerables, en función a ciertas circunstancias tales como la edad, asistencia a adultos mayores, el privilegio o la permanente garantía que deben tener los menores de edad en materia sobre todo los plazos, de las condiciones en las cuales deben ser atendidas sus necesidades, los sectores como los trabajadores, los sectores indígenas y otros más que tienen particularidades, que tienen ciertas limitaciones a diferencia de otros sectores de mayor capacidad, tanto económica como intelectual y acceso a la justicia. La pertenencia a ciertas minorías religiosas, la promoción a la oralidad en materia de procesos y otras medidas que han sido proclamadas por principios, entre otros las 100 reglas de Brasilia, que hemos ido observando dentro de nuestro sistema jurídico, dentro de nuestro sistema de administración de justicia, y en el cual el Paraguay realmente constituye un ejemplo de aplicador de varias de estas reglas. El acceso o el acercamiento de la administración de justicia a la sociedad por medio de los jueces de paz, por medio de las unidades fiscales barriales, por medio de varios mecanismos que hacen que el justiciable pueda ver de cerca su autoridad y pueda estar sometida a dicha autoridad, han sido también elementos que han destacado al sistema de administración de justicia de la República del Paraguay. Siempre teniendo en cuenta que existen muchas deudas aún, deudas con la eficiencia, con el equilibrio, deudas con, ¿por qué no señalar?, con la transparencia de estos aplicadores de justicia que son jueces de nuestra República. En ese sentido, el segundo tópico de los puntos generados en esta exposición habla de la percepción acerca de la administración de justicia. Y siempre he señalado de que un juez, número uno, debe ser honesto y segundo, debe ser capaz. ¿Qué ocurre dentro de nuestro sistema de justicia en donde el Estado nos impone un magistrado? El justiciable no tiene la capacidad de elegir a su juez, a diferencia de ciertas reglas como en el arbitraje o la mediación, en donde sí elige a su árbitro, elige a su mediador o a su negociador. Y entonces, ¿qué ocurre? El gran defecto de la administración de justicia de la República del Paraguay es la falta de capacitación, dejando de lado de que la presunción de buena fe, la presunción de
del ejercicio correcto de su cargo lo tiene el juez, todos los errores, las críticas que se han ido desarrollando en el marco de la aplicación del derecho en nuestro país o de la justicia por medio de los jueces, gira en torno a la falta de capacitación. Hemos visto que tanto el Consejo de la Magistratura, mediante la Escuela Judicial, las universidades, mediante sus cursos de especialización, capacitación, maestrías, doctorados, van desarrollando a un abogado que luego va ocupando espacios, sea en el sector público, sea en el sector privado, y principalmente este magistrado que se actualiza, que de alguna manera debe estar al corriente de la aplicación del derecho, no solo en la República del Paraguay, sino en el contexto regional, dentro del Mercosur y en el mundo, va incorporando dentro de su bagaje de conocimientos día a día, información, capacitación, y ello es o debiera ser el común denominador. Sin embargo, eso no es así. Muchos magistrados dictan sentencias, en el mejor de los casos, fundados en desconocimiento y en ignorancia del derecho. Por ende, la percepción acerca de la administración de justicia de quien les habla es de que la capacitación es una gran tarea pendiente, es una gran deuda que tiene el sistema de administración de justicia en cuanto a la exigencia del perfil de un magistrado. Ya escuchaba tiempo atrás cuando se hablaba de que el nuevo sistema de selección constitucional para los propios ministros de corte ha variado y ha sustancialmente cambiado los paradigmas. Las máximas autoridades del Poder Judicial hoy día son seleccionadas por un cuerpo colegiado integrado por una diversidad de componentes de sectores diversos. Ese ha sido un gran paso. Nosotros hoy podemos tener la seguridad de que no está en manos de una persona la selección de un ministro de corte, sino viene a ser seleccionado por varios órganos que permiten tener una mayor transparencia y un procedimiento de alguna manera multiparticipativo. Finalmente, en cuanto a la propuesta relacionada a mi compromiso personal en caso de llegar al cargo de ministro de la Corte, no es algo nuevo, puesto que ya lo he señalado en discursos y en exposiciones anteriores, de que en caso de llegar a este cargo, se aplicará todos los métodos de combatir frontalmente la corrupción dentro del sistema judicial. Dicha corrupción se puede demostrar por hechos objetivos. La morosidad es un hecho objetivo, la especulación para dictar una sentencia es un hecho objetivo, los años en que puede estar un expediente parado para ser resuelto es un hecho objetivo. La subjetivización de ese hecho ya puede ser las intenciones por las cuales los expedientes pueden estar parados, la aplicación de reglas de pronunciamiento y la promoción de que la Corte Suprema de Justicia tenga un plazo determinado para dictar sus resoluciones será un compromiso asumido por quien les habla. No solo los jueces de primera instancia y de Cámara de Apelaciones, por medio de las quejas de retardo de justicia y los eventuales procesamientos ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, deben ser el método para obtener un fallo en tiempo razonable. El Pacto de San José de Costa Rica en particular, el cual lo hemos incorporado por Ley 1 del año 89, nos habla de que la justicia el justiciable debe tener un recurso sencillo y un pronunciamiento en tiempo razonable. Dicho tiempo razonable, conforme ciertas disposiciones del procedimiento penal se han aplicado, hemos establecido exitosamente que un procedimiento penal no debe durar más allá de un plazo de 3 años, luego lo modificamos a 4, luego le hemos dado distintos aspectos. Sin embargo, ese éxito no se ha logrado aún en el sistema de administración de justicia civil, en donde los expedientes, en donde los juicios pueden durar años. El sistema de administración de justicia por medio de los arbitrajes, que es un método por el cual se descomprime al Poder Judicial, se encuentra también comprometido. ¿Por qué? En las reglas de arbitraje, conforme la ley del año 2001, del año 2002, que ha incorporado la República del Paraguay, el laudo arbitral nuevamente es revisado por un tribunal de apelaciones y puede ser revisado por las autoridades internas de nuestro país, lo cual hace que hasta el propio sistema de arbitraje, que llega en procedimientos expeditivos en un plazo razonable,
no se puedan cumplir porque nuevamente nos encontramos con un Poder Judicial que no tiene en cuenta la expeditividad y las necesidades del sistema de administración de justicia arbitral. En fin, finalmente todo parece ser un camino que nos lleva a la administración de justicia. Llámese las reglas de arbitraje, negociación, mediación y obviamente los procedimientos judiciales propiamente dichos. En homenaje al tiempo, estoy concluyendo con esto y mi agradecimiento a la atención de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. La doctora Amparo Samaniego y Vidal Pacielo. Así es. Quisiera su opinión sobre los facilitadores judiciales. Me pareció que en la audiencia anterior usted había dado una importancia grande a los facilitadores judiciales. Hace poco he visto un programa donde el país estaba prácticamente ya con todos los facilitadores judiciales y estaba funcionando muy bien. Sin embargo, acabo de escuchar que no están capacitados y que más bien crean problemas. Entonces, quisiera escuchar su opinión, ya que la otra vez usted incluso argumentó que tendría que pasar como un método alternativo. Sí, bien, muchas gracias, doctora. Realmente no he participado activamente, tal vez haya tenido otra percepción referente a los facilitadores judiciales, pero opino que todo método que permita que se pueda generar acceso al sistema de administración de justicia y la aplicación específica, no quisiera opinar sobre los antecedentes de algo que sinceramente no he participado, que son los facilitadores judiciales, es algo favorable para nuestro sistema de administración de justicia. Sí, me he pronunciado mucho respecto al arbitraje, a la negociación, a la mediación, como paliativos a las tareas del Poder Judicial. ¿Y por qué me he pronunciado sobre el punto? Porque en el arbitraje, distinguida doctora, existe la posibilidad de elegir a un árbitro. En el arbitraje se puede integrar un cuerpo arbitral, se pueden elegir reglas, y todo eso hace que el justiciable deposite su confianza en un sujeto que él ha elegido. Y obviamente dentro de un sistema de legalidad, dentro de un sistema que forma parte finalmente de Administración de Justicia Interna, puesto que la ley de arbitraje en la República del Paraguay está sometida a reglas de revisión y recursos de nulidad y eventuales acciones de inconstitucionalidad. Por ende, soy un promotor, soy partícipe de arbitrajes, he sido abogado de arbitrajes internacionales y hoy soy también miembro de centros de arbitraje en función a una convicción de que el Poder Judicial necesita mecanismos paliativos de descomprimimiento de sus tareas. El juez en lo civil y comercial está sobrecargado, está abarrotado. La administración de justicia en manos de jueces en lo civil y comercial, que eventualmente el capítulo comercial o el sector de administración de justicia al emprendedor, a la empresa, al inversionista, no es el más recomendable en tiempo y sobre todo en pronunciamiento de cuestiones de fondo. Haya una herramienta válida en el arbitraje, que es aquel que sí, soy promotor, soy de alguna manera impulsor permanente. Tal cual, hay una monografía publicada en las redes, así mismo. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe. Buen día, doctor. Usted puso énfasis en la falta de capacitación de los magistrados y que acentúa diciendo que el gran déficit que se tiene es la capacitación. De llegar a la Corte, ¿cómo usted o qué medidas adoptaría para superar esa falta de capacidad de los jueces? Muchas gracias. Realmente la Corte Suprema de Justicia es un espacio en puridad de aplicación del derecho y de revisión de fallos de inferiores. Sin embargo, a partir de ese escenario, la promoción y sobre todo los mecanismos de todos los, ya sea por medio del Consejo de la Magistratura, los gremios que hoy día la Asociación de Jueces, de Magistrados, que van generando espacios
permanentes de capacitación, no son sino recepticios de todos los mecanismos de reclamo de una administración de justicia que pueda contar con las herramientas adecuadas de capacitación. Y lo digo en el sentido muy respetuoso de la palabra. El juez, en lo civil y comercial, entra a administrar un código civil extraordinariamente complejo, extenso, entra a administrar leyes mercantiles dispersas, difusas, administra contiendas de un código de comercio prácticamente absolutamente derogado, salvo el libro tercero en materia de navegación marítima y fluvial, legislación pero extraordinariamente cuantiosa, y muchas veces hemos visto en sentencias que los jueces, al dictar un fallo, en el mejor de los casos no desconoce, existen otros elementos que lo hacen resolver un juicio absolutamente en la oscuridad de la aplicación del factor conocimiento técnico. La legislación bursátil en la República del Paraguay, que recientemente ha sido modificada el año 2017, la legislación societaria, que ha sido modificada en el 2017, y otras legislaciones han sido objeto de modificaciones en un contexto global, no solo paraguayo, sino regional e internacional. Y vemos en el día a día del ejercicio de la profesión que un juez que puede estar distante, no solo geográficamente, puesto que la ciudad de Asunción generalmente tiene mayor acceso a la información, a la participación en foros, pero sí en nuestros juzgados del interior de la República, la distancia juega un rol preponderante a la hora de que el magistrado esté actualizado, esté informado, esté dentro de un mundo que a él le requiere la dinámica de sus resoluciones le exige en un mundo actual como el nuestro. Los juzgados y los tribunales de las ciudades fronterizas importantes, las ciudades tan cosmopolitas como Ciudad del Este, hoy día Salto del Guaira, Pedro Juan Caballero, Encarnación, encuentran magistrados realmente notables, preparados, pero no siempre capacitados para administrar conflictos de empresas cuya exigencia en derecho no solo local, sino en derecho internacional privado, en derecho internacional público, en materia de tratados, de convenciones, de notificaciones internacionales transfronterizas. Al punto que comparto, doctor, con usted la experiencia, que en un caso en una ciudad fronteriza me ha acogido a una convención interamericana de derecho internacional privado para notificar la primera providencia en la ciudad fronteriza inmediata, sin necesidad de hacer legalizaciones. Pero imagínese usted tener que venir de esa ciudad fronteriza a legalizar en la capital para mandarlo a la capital del país destinatario, para luego venir a la ciudad fronteriza que está cruzando la vereda. Bueno, esa práctica se ha realizado durante años hasta que este servidor se ha presentado y ha dicho: señores de esta ciudad, ustedes pueden notificar al vecino sin necesidad de pasar por todo eso, atento a las reglas de exhortos y cartas rogatorias que están previstas, pero hace décadas, dentro de una convención de derecho internacional privado. Entonces, a eso llamo falta de capacitación, a eso llamo falta de información. El juez es una persona formada, pero lastimosamente la amplitud de formación que le exige el derecho no siempre es una realidad. Las convenciones internacionales forman parte del derecho positivo conforme al artículo 137 de la Constitución Nacional. Por ende, la Constitución, tratados y convenios y disposiciones de inferior jerarquía deben ser teóricamente absolutamente conocidas por los jueces. Vea usted cuántos jueces manejan los protocolos del Mercosur, manejan las convenciones internacionales privadas, los tratados de Montevideo de 1889, 1940, que debieran ser parte de su sistema procesal diario en la administración de justicia de juicios civiles, comerciales, penales, de niñez y adolescencia. Y a eso me refiero. Entonces, realmente es mucho más lo que podría decir al respecto, pero el ejercicio de la profesión, la actividad docente y académica me ha permitido tener una interacción muy interesante con los magistrados, y ello ha dado ciertamente, Disculpe, doctor, ha permitido llegar a estas conclusiones. ¿Puede ir redondeando la respuesta, por favor? Bueno, concretamente eso, señor presidente y distinguido profesor. Muchas gracias, doctor. Sí, puede prender su micrófono, doctora, por favor. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre Sí, por favor, profesor. Habló del trabajo, digamos, de profesionales de un estado en otro estado, de las dificultades que tienen. Y en la normativa Mercosur tenemos
una decisión 25 desde el año 2003. En este momento Paraguay, porque como no tenía colegiación, entonces no tenía los elementos que la normativa prácticamente está necesitando para ponerla en vigencia, para homologarla. Pero está en este momento en el Parlamento, ya está desde hace tiempo, pero ahora volvió del Pleno a la Comisión de Asuntos Internacionales y yo creo que se va a aprobar la normativa Mercosur, esta, ¿verdad?, de la decisión 25. Ahora, ¿considera usted que una decisión que habla del trabajo temporario es la solución para el problema que tenemos en el Mercosur con la asimetría entre nuestros países, o seguimos necesitando y con suma urgencia la colegiación para ser pares? Creo necesario la colegiación, estimada doctora, como un método de independencia y objetividad en el ejercicio de todas las profesiones. Siempre las reglas deben ser claras. Hoy día estamos bajo un sistema de administración del ejercicio de la profesión de un órgano que merece nuestra confianza, pero no necesariamente es el más idóneo. La Corte Suprema de Justicia, dentro de sus múltiples tareas judiciales, administrativas y demás, nuevamente tiene que cargar con un pasivo más, que es la carga de la administración del ejercicio profesional, y eso no tiene los mejores resultados. Estoy convencido de que la colegiación es una necesidad. Durante muchos años, distinguidos ilustres juristas paraguayos han promovido, entre otros, el querido y finado profesor Oscar Pacielo, y eso nos lleva un poco a pensar de que inminentemente tenemos que contar con una legislación de colegiación obligatoria y una administración del ejercicio profesional que pueda de alguna manera dar una respuesta a los abogados y a los demás profesionales que formamos parte de este sistema. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta de auditorio, doctor. En publicaciones periodísticas recientes vinculadas al caso Gramón Berres, usted consignó que, a su entender, las deudas del Estado no prescriben. Si puede fundamentar esa afirmación. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, el Estado es una persona jurídica de derecho público de connotación interna e internacional. En materia interna, él es la máxima autoridad. Debajo del Estado no pueden existir otros organismos, sino aquellos que en el marco constitucional y en la creación de los tres poderes desarrolla un sistema de administración política dentro de un país. Sin embargo, el Estado en materia internacional juega otro rol. En materia internacional se relaciona con los demás estados y con los particulares bajo reglas que no le reconocen sino principios que en el derecho consuetudinario internacional se han desarrollado por siglos. Ya en el año 1969, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ha sido el primer instrumento normativo que genera preceptos en los cuales los estados deberán guardar para celebrar sus tratados internacionales. Sin embargo, antes del año 1969 existieron una infinidad de tratados y protocolos internacionales, lo cual significa que el derecho internacional no ha nacido en el año 1969. Dentro del derecho consuetudinario internacional se encuentran las obligaciones de Estado en materia pecuniaria. Y si nos remontamos a inicios del siglo XX, tenemos reclamaciones dentro de las cuales incluso se han jugado históricas reglas y ha nacido la doctrina Drago en el marco de la sentencia que de la Corte Permanente de Arbitraje ha dictado en contra del Estado de Venezuela, por el cual se ha admitido que sus acreedores vayan con las Fuerzas Armadas a intentar cobrar su crédito. Eso como una connotación en materia de derecho internacional y de cumplimiento de obligaciones. Eso ha desatado obviamente un reclamo internacional y ha hecho de que ese organismo de administración de justicia haya sido fuertemente criticado. Viniendo más aquí, tenemos un endeudamiento del Estado paraguayo en la emisión de bonos de la Guerra del Chaco, que luego en los años 60 ha vencido y que se ha omitido su cumplimiento, pero que hasta hoy siguen vigentes dichos bonos, siguen teniendo un valor
tanto no solo numismáticos, sino un valor financiero, dichos bonos emitidos por el Estado paraguayo. Entonces, el Estado, al ser sujeto deudor, tiene solamente dos opciones: pagar su deuda o eventualmente justificar y dictar o posicionarse en la condición de declarante de deuda odiosa, que lo ha hecho el Estado paraguayo en el marco del caso de Gramón Berres. Necesito un minuto para concluir la idea. En el caso de Gramón Berres, señor presidente y señores miembros, ocurre lo siguiente. El embajador itinerante ha tomado un préstamo, lo ha utilizado para sus fines particulares, y luego de eso el Estado paraguayo, mediante un decreto en la época del presidente Nicanor Duarte Frutos, ha declarado deuda odiosa y con ello ha cumplido los requisitos en el derecho internacional para considerar no pagado o no pagable la obligación por no haber sido lícito la obtención de ese crédito. Sin embargo, tenemos una sentencia condenatoria en contra del Estado resuelta por un tribunal de un país, violatoria de la inmunidad de jurisdicción y ejecución, y esa sentencia ha configurado un ilícito internacional. Ese ilícito internacional permite que el Estado paraguayo pueda demandar a ese Estado que dictó una sentencia, pero no puede discutirse la existencia de la deuda, lo que significa que el perjuicio causado para el Estado paraguayo puede ser el fundamento para el reclamo de la existencia de la deuda ante un tribunal como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por ejemplo. Eso está habilitado, se han producido muchos foros en nuestro país, y el finado profesor Ramírez Boetner, que ha sido un embajador muy activo en ese caso, se ha pronunciado inclusive en favor de la viabilidad de una demanda internacional del Estado paraguayo en contra del Estado que dictó una sentencia condenatoria en violación de la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución del Estado paraguayo. Muchas gracias, doctor. Continuando con la consulta, dice: en el contexto de su afirmación de que las deudas del Estado no prescriben, ¿conoce usted el texto del artículo 641 del Código Civil paraguayo? Perfectamente, eso es en el derecho interno, señor presidente. El derecho interno, a diferencia del derecho internacional, tiene reglas imperativas, válidas, absolutamente, y que deben ser respetadas, porque la prescripción corre a favor y en contra del Estado en el derecho interno. El Estado paraguayo, como persona jurídica de derecho público nacional, tiene el imperium y la capacidad de ejecutar y hacer cumplir sus reglas a nivel interno. Cuando salimos de nuestra soberanía, asumimos el rol de un jugador en el derecho internacional. Eso, hoy día, como emisores de bonos en el mercado americano, lo traigo como ejemplo, nos lleva nuevamente a una situación de sujeto deudor ante un mercado que nos ha pagado y que hoy tenemos como acreedor una diversidad de inversionistas internacionales que han requerido que el Estado necesariamente renuncie a su inmunidad de jurisdicción y eventualmente sea sometido a las reglas del derecho internacional. Por ende, ratifico el conocimiento y la vigencia plena del artículo señalado en cuanto a las prescripciones en el derecho interno. El derecho internacional tiene absolutamente otras reglas, señor presidente. Gracias, doctor Becconi. La siguiente consulta de auditorios. Doctor Becconi, usted habló de métodos para descomprimir al Poder Judicial. Concretamente, ¿en qué consistirían esos métodos en cuanto a la morosidad? Principalmente, y reitero, el uso de medios alternativos de resolución de conflictos. Hoy día, en la República del Paraguay, que conocemos, existen 2 centros de arbitraje. Creo necesario y conveniente, y soy un promotor de que las ciudades fronterizas, en donde hay un tráfico importante de comercio interno y de flujos de comercio con los países vecinos, cuenten con centros de arbitraje, y en algún momento se tendrá que contar con sistemas de lo que se denomina arbitraje administrado, prácticamente como la salida necesaria de los litigios y contiendas patrimoniales. Hay que entender una cosa, y vuelvo
a un problema raíz. La capacitación en materia empresarial, bancaria, mercantil, bursátil, de inversiones, exigida a un juez en lo civil y comercial que administra justicia en un marco generalmente limitado al derecho interno, no siempre va a dar las respuestas en tiempo y forma esperada por el sector empresarial, comercial y de inversiones. Entonces, no hay otro método que no sea el de la mediación y el del arbitraje. Y se discute y de alguna manera se critica de que la mediación no es vinculante y que eventualmente el acto conclusivo de una mediación puede no ser cumplido por las partes. Sin embargo, el Código Civil en materia de transacción permite que las mediaciones, al concluir con un acuerdo de transacción, sí sea vinculante. De tal manera que la práctica ha hecho de que las partes involucradas en una mediación sencillamente probablemente desconozcan el hecho de que una mediación, insisto en esto, sí puede ser vinculante, porque el Código Civil es claro: mediante un contrato, mediante la firma de una transacción, se evita o se concluye una contienda judicial y dicha resolución es vinculante para las partes firmantes. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. También habló de que los jueces dictan resoluciones desconociendo el derecho. ¿Cuál es su opinión sobre las resoluciones judiciales anuladas por arbitrariedad? ¿Cree que la imposición de multas combatiría la falta de capacitación? Perdón, presidente, ¿me reitera la pregunta? Habló de que los jueces dictan resoluciones desconociendo el derecho. ¿Cuál es su opinión sobre las resoluciones judiciales anuladas por arbitrariedad? ¿Cree que la imposición de multas combatiría la falta de capacitación? Bueno, el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene dentro de sus prerrogativas, obviamente, el procesamiento de magistrados, entre otras por el desconocimiento y la aplicación incorrecta de su conocimiento en el marco del dictamiento de una sentencia. Sin embargo, se ha discutido mucho de que hasta que no llegue a concluir un proceso, podríamos decir que no sería tan justo que un juez de primera instancia pueda ser objeto de una sanción, porque ¿qué ocurre? El sistema de administración de justicia nuestro, que tiene 3 instancias, puede o nos da la oportunidad de revisar, ya sea por la vía de la apelación en tercera instancia o de la inconstitucionalidad también ante el estrado de la Corte Suprema de Justicia, la correcta aplicación de la ley por parte de los jueces de inferior jerarquía. Ahora bien, insisto mucho en esto, el sentido de ciertos fallos, y he participado en ciertos juicios en los cuales se han discutido cuestiones de interés patrimonial, y el grado de opinabilidad o el grado de subjetividad a la hora de interpretar la norma ciertamente nos lleva a un marco de posibles, eventuales dudas en el caso de aplicación de la ley en ciertos casos. Entiendo que la pregunta hace referencia al recurso de nulidad como un método para corregir el sentido de una resolución, y estoy de acuerdo con que la nulidad que aplica obviamente lo que sería la modificación de una sentencia y su reexamen por el reenvío a la autoridad que ha resuelto para un nuevo examen, es un método que garantiza a los justiciables de alguna manera la seguridad de que la cuestión que él somete a la Administración de Justicia será nuevamente objeto de un análisis más cuidadoso. Pero finalmente la amplitud de recursos que tiene el justiciable, todos ellos terminan en una tercera instancia o en una eventual acción de inconstitucionalidad que, sostengo, nos puede llevar a un eterno reenvío, porque recordemos que el efecto de la acción de inconstitucionalidad que anula un fallo obliga a que los jueces nuevamente examinen y dicten sentencia. Y ese reenvío, cuando tenemos que explicar esto a alguien que no está acostumbrado
a escuchar de que el sistema de administración de justicia puede ser eterno, no es el mejor de los caminos como método de resolución de un caso. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el senador Juan Bartolomé Ramírez. Hola. Bueno, un saludo al doctor Becconi, al Tribunal de Honor y a los participantes de la audiencia pública, a los colegas. Quisiera consultarle algo, doctor, ya que nos demostró un conocimiento verdadero del derecho internacional. Estoy muy preocupado por el derecho internacional público, de las obligaciones que tenemos. El Estado paraguayo, a bien de aumentar la inversión extranjera, ha hecho la ley de inversión pública, la garantía de inversiones, mejor dicho, la ley 5.542, que garantizaba al inversor internacional, a bien de generar más trabajo, llegar a nuestro país y dar oportunidades de crecimiento económico y, como dije, de trabajo. Y eso hizo de que ingresen muchas empresas internacionales. Ya desde las 60, 90 ingresaron una cantidad muy importante de empresas internacionales. Pero últimamente se vio el ingreso de empresas que entran en competencia pública a través de las licitaciones. Y tenemos el último caso de esta empresa Mota, que para el Ministerio de Obras Públicas se retiró, pero ellos orondamente dicen que están en el país. ¿Qué pasa con las rescisiones de estos tipos de contratos? ¿Qué garantía tiene el Estado para seguir eventualmente estas obras? ¿Cuánto ya hemos perdido a lo mejor por no pretendiendo legalmente permitiendo el ingreso de entidades extranjeras, pero descuidando algunas cláusulas que nos garanticen? Y te doy el ejemplo de Mota, que es un ejemplo reciente, pero está el caso, por ejemplo, de las empresas que entraron al país para vendernos telefonía móvil, pero hoy nos venden otra cantidad interesante de bienes y servicios, como billetera electrónica, como televisión. Y se da, me voy al segmento menor del que le afecta al paraguayo todo el día, que es las transmisiones de fútbol. En el interior del país no se puede ver el partido de Cerro u Olimpia o de la selección, porque eso está vendido y es bajo la reserva de una empresa internacional que no tiene televisión al aire. Un ejemplo chico, te doy el ejemplo real de Mota. Yo creo, y vos a lo mejor, disculpe que lo tutee, doctor, tenés ese conocimiento y también estuviste en el mostrador de asesorarle a muchas empresas, ¿verdad? Porque conocemos tu capacidad profesional. Muchas gracias. Pero creo de que el Estado tiene que revisar esas cuestiones y si te toca estar en la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles serían las iniciativas que podría venir desde ahí para que modifiquemos leyes o haya algún tipo más de seguridad con relación a estas inversiones? Muchas gracias, senador. Realmente lamento que el presidente me dé un tiempo límite para mis respuestas, porque esto merecería la jornada completa. Sin embargo, voy a tratar de resumirlo en lo siguiente. La inversión internacional
como condicionante para el desarrollo de la economía interna de los estados. Ha sido entendida en los últimos 30 años, hemos evolucionado con una cantidad inmensa de suscripción de tratados de promoción y protección de inversiones, que entre la década de los 80 y la década de los 90 se han suscrito más de 3.000 tratados de promoción y protección de inversiones. Eso hace que el Paraguay, dentro de ese contexto, haya generado normativas, obviamente luego de los cambios de paradigmas económicos mundiales. Paraguay también ha recibido esos cambios de paradigma y ha liberado, ha promovido, ha generado legislación como la 6090, legislación sobre joint venture, legislación sobre maquila, contratos un poco más complejos como el de securitización, ha dado nacimiento al contrato de leasing y a otros instrumentos que en el derecho comercial o mercantil internacional son requeridos para que un Estado forme parte de ese escenario. En ese contexto, en el año 2013 ha nacido la famosa ley APP, que ha sido muy discutida en el Congreso, puesto que la facultad de dar autorización a una empresa concesionaria que también necesariamente descansa en el Congreso, le era delegada al presidente de la República. Y bajo esa premisa se ha de alguna manera acelerado o se han vuelto más prácticos los métodos de concesión de obras públicas. La ley que garantiza la inversión y que sobre todo establece una cantidad de años de garantía para que la tasa de aplicación de tributos sea respetada en función a ciertos volúmenes de inversión, podemos mirarla con buenos ojos, puesto que de alguna manera el inversionista en un plazo de no menos de 10 o 20 años necesita reglas claras. Y el Estado paraguayo necesita, así como todos los demás estados en la región, de capital interno para satisfacer requerimientos sociales internos que no siempre los puede satisfacer con propios recursos. ¿Qué ocurre? Igualmente, quien le habla ha participado en el año 2013 en una de las audiencias públicas, y lo he dicho, se encontrará registrado y lo vuelvo a repetir aquí. El Estado debe dar la concesión de sus recursos, reservándose en forma muy celosa la mayor exigencia en aquellos recursos que son estratégicos. En el mundo, ningún Estado deja al libre arbitrio la parte energética, los aspectos de orden logístico, de gestión y otros más que son recursos necesarios y estratégicos a ser atendidos por el Estado. ¿Qué se deja en manos del sector privado? ¿Por qué no comunicaciones? El rubro de satisfacción de bienes y productos de consumo masivo, alimentos que no formen parte de la estructura medular de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, puesto que hay países en los cuales se han boicoteado ciertos gobiernos por medio de la manipulación de industrias de alimentos. Entonces, en función a esa experiencia, siempre he dicho que la necesidad de una inversión internacional debe estar controlada por un Estado soberano, que no renuncie a su soberanía, que tenga reglas claras y que en el marco de esa aplicación de esos tratados de promoción y protección pueda ser respetado ante los foros de debate. ¿Por qué? Y concluyo con esto. El Estado paraguayo en el marco de la inversión internacional es un igual justiciable al inversionista, tanto en los foros del CIADI en Washington como en los foros de la Cámara de Comercio Internacional en París, en donde hoy el Estado paraguayo es justiciable por una deuda de Petropar. Somos iguales al inversionista y por tanto tenemos que tener mucha reserva y mucho celo en los recursos naturales, en los recursos estratégicos del Estado paraguayo. Y bueno, y hay mucho más que decir, mi querido senador, pero lastimosamente cumplo con la limitación del tiempo. Muchas gracias, doctor. A modo de aclaratoria nada más, doctor, no es el presidente quien te limita en el tiempo, sino son disposiciones que se tomaron dentro del seno del Consejo de la Magistratura. Lo que buscamos es conocer un poco concretamente, ¿verdad?, lo que usted puede expresar. Entiendo que las preguntas sean bastante abstractas, pero le pedimos que redondee, por favor, en honor al tiempo. Hay dos postulantes todavía y la limitación también de la transmisión en vivo, ¿verdad? Usted sabe que ellos tienen también pautas que seguir. Entonces le pido, por favor, si puede ser breve en su respuesta, teniendo que tenemos todavía una pregunta acá por parte del ministro de la Corte
Luis María Benítez Riera. Perfecto. Doctor Reconi, saliendo del plano doctrinario que se ha profundizado bastante dentro de su ponencia, voy un poco a otro campo, ¿verdad? Se ha hablado también mucho de capacitación, lo ha hecho el doctor Sixto Volpe Río algunas preguntas, eso lo voy a pasar, ¿verdad? Usted ha hablado sobre mediación, arbitraje, etcétera, etcétera, un sinfín de situaciones. Voy a algo al campo operativo. Sistema de administración de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué usted propone como propuesta? ¿Cuál sería su propuesta en el sistema de administración de la Corte Suprema de Justicia? Porque siempre manifestamos que está la parte jurisdiccional, la parte administrativa. Es cierto que constitucionalmente estamos, diríamos, obligados, el Consejo de Superintendencia y el Pleno de la Corte, a, lógicamente, ser los administradores. Entonces, ¿cuál sería su deseo, su reforma, su planteamiento ante una reforma administrativa del Poder Judicial? Muchas gracias, profesor. Realmente la administración, del punto de vista, hablemos de la administración de recursos económicos, que juega cuyo rol debe jugar la Corte Suprema de Justicia, voy a ser muy breve en mi exposición. Hay que dividir las competencias. La Corte Suprema de Justicia debe administrar, los ministros de Corte Suprema deben administrar justicia y deben eventualmente ser contralores de una buena gestión administrativa por un órgano de administración eficiente, efectivo y transparente que no involucre a los ministros de Corte. La gran cantidad de tareas administrativas, de promoción de personal, de ordenadores de pago, de tener que pelear con cuestiones menores, hoy roba una importante cantidad de tiempo a los, no solo a los ministros de Corte, sino en sus respectivas jurisdicciones a los respectivos presidentes de consejos de administración, que son los camaristas en sus regiones. Y esas competencias administrativas deben ser absolutamente sustraídas al magistrado. El magistrado está para administrar justicia y debe separar tareas de recursos humanos, de administración de fondos, y eventualmente vamos a permitir que venga en el Congreso a dialogar y a discutir y a fundamentar y defender su proyecto de presupuesto general de gasto de la República o ministro de Corte, pero no perderse en el enjambre del día a día de tener que ordenar pagos, disponer ascensos, estudiar la viabilidad de ciertas cuestiones administrativas menores que, llevando al campo de la empresa, sería como poner a disposición de las cabezas máximas las decisiones menores, y eso hace ineficiente una empresa. La empresa llamada Corte Suprema de Justicia hoy debe separar absolutamente las competencias estratégicas del sector judicial, de la administración correcta de justicia, de las resoluciones de menores en materia administrativa. Esa es la posición concreta, querido profesor. Muchas gracias, doctor Reconi. Con esto damos por finalizada su participación. Por indicaciones vamos a hacer una pausa de 5 minutos y volvemos enseguida. Gracias. Muchas gracias, presidente.